Buenas, hoy voy a hablarles de la detective impertinente. En la sinopsis, Fernando menciona que siempre quiso ser detective, que tiene 25 años y que tiene una relación un tanto complicada con su jefa, que es una mujer impulsiva. Vi el tráiler en el cual se muestra el aspecto de ambos personajes, como la relación que tienen, donde parece que Fernando no tiene testosterona en el cuerpo y Amanda, su jefa, parece que tiene demasiado estrógeno. El caso comienza de una forma un tanto abrupta, como si el escritor se hubiera olvidado de que no hay viñetas acompañando su narración, aunque rápidamente Fernando nos ubica en la embajada rusa, donde sucedieron los hechos por los que han sido contratados. En una primera instancia, me pareció que el caso estaba bastante interesante, con un secuestro del que había pocas pistas y no parecían tener realmente un sospechoso definido. Ahora, durante la revisión del lugar donde según ocurrieron los hechos, se notan varias situaciones muy misteriosas y también se encuentra un diario al que Amanda no parece haber dado importancia en una primera instancia. Ahora, después, durante la noche, me incomoda que Amanda sospechara que tenían que cuidarse porque les podrían hacer daño, pero no se lo comentó a Fernando. Solo se le inventó una mala excusa para que él no se fuera. Esto me pareció muy imprudente de parte de ella. Debo agregar que me molesta que el factor misterio en su gran mayoría se basa en lo que Amanda omite de informar a Fernando. Un grave error. Las mejores historias de misterio son aquellas donde, con las escasas pistas que se van dando, el lector puede hacer sus conjeturas. Aquí no tuve en ningún momento forma siquiera de suponer lo que estaba pasando. De ninguna manera, en ningún momento. Y al final dan mucha información relevante, pero al mismo tiempo se sentía un tanto sacada de la nada debido a lo anteriormente mencionado. Otra cosa que me disgusta de este caso es que al final la información que había en el diario resultó ser vital, pero no hizo a Amanda algo apropiado. Es decir, para ser una persona impulsiva se tomó esto con mucha calma y poco profesionalismo, ya que si tenía esa información debió llamar a un equipo SWAT o quizás el FBI. No sé en qué ciudad está esto ambientado el año, pero hay internet, así que debe ser reciente. Y podría ser otra dimensión y no nos enteramos. Sinceramente, hay poca construcción de mundo en esta primera parte. El humor está bastante bien, no me molesto para nada, pero como digo, el problema es la forma en la que se desarrolló el misterio. Parece que el escritor tenía mucho afán con dar una gran sorpresa al final y falló. Lo lamento. Tengan en cuenta, el caso ocurre en la embajada rusa. Las embajadas son lugares altamente vigilados, con personal altamente capacitado, y se da a entender que el grupo involucrado era muy pequeño, de modo de que en cualquier momento alguien no relacionado con ellos pudo haber pedido ayuda externa. Así que mientras más analizo el caso, menos sentido le veo y por lo tanto menos plausible lo encuentro, lo que es grave en un caso de misterio. En el capítulo 2, Fernando llega a su oficina, ve las noticias y por fin se le prende el foco con relación al hecho de que quien los contrató en el caso anterior dijo que llegó a ella por un aviso de periódico inexistente. Ella solo recibe clientes recomendados de sus otros clientes, cosa que también se explicó en la primera parte. Y que Fernando debería saber, y quise pegarle un tiro cuando no reaccionó a eso. De hecho, Fernando como guía o narrador está bien en varios aspectos, pero hay otros que falla. Por ejemplo, en este dato, al tener varios meses trabajando para Amanda, digo que son varios meses, ya debería saber esa información y por lo tanto cuando
Eso fue dicho. Él debió sonar por lo menos mínimamente extrañado o hacer alguna conjetura y no dejar que ya fuera al final Amanda quien lo comentara. Digo, es bastante obvio que es un asunto importante. Siguiendo, reciben una clienta. Mientras Fernando trata de ser lo más amable y profesional posible, Amanda es un completo desastre que casi ni le presta atención, la trata de manera distante y luego de recibir una llamada que sí es urgente, se va corriendo y deja al pobre ahí viendo cómo se defiende. Y luego, bueno, se va a la policía. Amanda se ve en una situación incómoda debido a que su amigo Slash, no estoy segura cómo se pronuncia, es acusado de haber cometido un impresionante delito electrónico, pero rápidamente se ve que ese pobre chico, no tengo claro su edad, no tuvo nada que ver. Y tiene que defenderlo de otra persona que ella quiere mucho, que es Raimundo, el mandamás de la policía. Así que sí, es una situación bastante incómoda. Y comprendo que esté pasando por un momento muy tensionante. Nos enteramos del pasado criminal del acusado y se van sembrando dudas acerca del pasado de Amanda. Debo decir que esto está bastante bien y aunque el caso también es enmarañado, es de una manera mucho más natural. Después de todo, estamos hablando de un crimen electrónico y todos sabemos que pueden ser muy complicados. Una persona puede estar desde un sitio y fingir que está en otro. Y debo decir que el personaje de Axel, tal como fue presentado, sí se nota que es un psicópata. Y puedo creerme su comportamiento porque, bueno, esas personas son raras. Así que no tengo problema por esa parte. Quiero añadir una última cosa. En la primera parte casi consideré a Fernando un narrador en tercera persona, tanto porque no se detalla a sí mismo en su aspecto, como porque estaba demasiado pasivo. En este se le puede notar mucho más dinámico, pero sigo sin saber cómo es. Digo, puedo ver la imagen del tráiler, pero está en blanco y negro, entonces debo suponer que su cabello y sus ojos son negros y su piel es blanca. Aparte de esto, hasta este punto, sé más sobre Amanda que sobre Fernando. Es decir, sabemos que a esta le gustan los videojuegos, la comida, etc. Pero Fernando, fuera de su sueño de ser un detective, lo que le dolió perder a su padre y extrañar a viejas amistades, no sabemos nada. Y creo que eso, si no se corrige pronto, será muy grave. No me malinterpreten, este segundo caso me gustó mucho más que el primero. Se ve al principio más de la dinámica entre los personajes, cómo atienden a una clienta y cómo la impulsividad de Amanda la hace pasar vergüenza, aunque pocas veces lo demuestre. Bueno, el tercer caso va de una estrella pop que está recibiendo amenazas de muerte. Fernando la rescata y luego ella lo contrata y hay un enredo sobre quién manda en la oficina. Se resuelve rápido, pero da risa. Luego, no es difícil cuando ya tienes suficientes pistas deducir quién es la persona que está detrás de esto, ya que hay pocos que tienen acceso a todo lo necesario para lo que le está pasando. El dueño de la empresa, su manager, su asistente y un antiguo colega. Así que tras analizar toda la evidencia y hacer algunas averiguaciones aquí y allá, se logra llegar a esa conclusión. De hecho, aquí importa más averiguar cuáles son los móviles que la propia persona, porque como digo, esta ya llega un momento en que es muy evidente quién es. Es bueno que este caso no sea tan embarañado como los otros, para que haya distinción, y también es cierto que se va un poco más a la comedia. Claro que no se olvida de agregar el factor misterio,
y se agradece que Fernando sea mucho más activo en este caso que en los anteriores. Sin embargo, sigo con los mismos problemas. No sé bien dónde están, qué año es, aunque entiendo que son tiempos recientes. Sigo preguntándome exactamente cómo es Fernando. Y considero que estas cosas se tienen que desarrollar más a profundidad. Si la historia quiere llegar a más personas y agradarles a estas. Porque por muy misteriosa que quieras que sea una historia, se tienen que conocer bien a los personajes principales y sabemos muy poco de Fernando, menos de lo que debemos. Bien, estas son todas mis apreciaciones. Chao.